Como ciudadanos, nosotros tenemos derecho a investigar, a conocer quiénes son nuestros candidatos. Se ha hablado tanto del castrochavismo, el socialismo, el comunismo, a los que está asociado Gustavo Petro, entre otras su relación con el grupo guerrillero M-19, que me dio la tarea de investigar a fondo los casos de corrupción de castrochavismo, socialismo y comunismo, por los cuales los demás candidatos han atacado al señor Petro, y quise por mi cuenta como ciudadana investigar un poco al respecto. Que dentro del programa Basura Cero, que instauró el señor Gustavo Petro en su alcaldía, fue efectivamente acusado de corrupción. Tengo todo citado con fuentes para que cualquier colombiano pueda revisar y confirmar estas informaciones. También fue condenado a pagar una multa. Les voy a contar qué fue lo que pasó. Tengo las citas para que ustedes puedan también reconfirmarlo. Petro pasó la contratación del servicio de aseo privado a la entidad pública. Este nuevo modelo de aseo fue lo que le costó en su momento la revocatoria de su mandato. A pesar de ello y del desastre medioambiental, en diciembre de 2012, cuando pues todos los medios de comunicación atacaron al señor Petro y le refutaron el hecho de que hubiese tantas basuras regadas por toda Bogotá. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y este texto que está en azul lo encontré literal como está escrito. Lo que ocurrió fue que las empresas que tenían la concesión de las basuras, al enterarse del cambio que se iba a hacer, que le iban a quitar el servicio de aseo al sector privado y iba a pasar a lo público, se negaron a cumplir con la recolección hasta el último día del contrato. Y cualquier día de diciembre, pues Bogotá amaneció con toda la basura regada, y este hecho pues se mantuvo hasta que al tercer día el señor Petro sacó una circular donde autorizaba el uso de volquetas comunes y silvestres para hacer esta recolección. Este hecho también fue censurado, dado que pues las volquetas por ergonomía y por medio ambiente no son los vehículos apropiados para hacer esta recolección. Sin embargo, fue pues lo que el alcalde tuvo que hacer en su momento para darle solución a este tema. También tuvo que alquilar 160 camiones compactadores. Él trajo importados estos camiones desde Estados Unidos, y también le fueron retrasada la llegada de esos camiones. La importación no pudo llegar tan rápido mientras cumplía con unos requerimientos. Lo interesante de este modelo de recolección de basuras de Petro fue que incluyó a los recicladores y pues le quitó a los privados la ejecución de la recolección. Lo que me pareció interesante es que le dio importancia al reciclaje y dignificó la labor de los recicladores. Sí, él efectivamente por este caso fue acusado de corrupción. La Contraloría Distrital condena al exalcalde Petro por detrimento patrimonial en la implementación del modelo de aseo en su administración en la ciudad capital. Por ese fallo, Gustavo Petro pagaría 97.654 millones, que serían desembolsados desde el acueducto y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos a la Superintendencia de Servicios Públicos. En este caso fue por violar la competencia de aseo en la ciudad, es decir, lo paso de lo privado a lo público. Todo lo contrario de lo que han hecho los demás personajes públicos que han intentado nuestros gobernantes pasar todas las empresas que están públicas, pasarlas a lo privado. Gustavo Petro hizo lo contrario y gracias a eso pues se ganó que fuese acusado de corrupción, acusado de detrimento patrimonial y pues condenado a pagar esta multa. ¿Qué fue lo que nadie contó del programa de basuras de Gustavo Petro?
Petro adquirió una flota que incluyó 40 compactadores de 25 yardas, 20 compactadores de 16 yardas, 10 volquetas doble troque, 13 barredoras que ya se habían puesto a disposición del servicio de aseo de la ciudad. Estos carros fue una flota adquirida amigable con el medio ambiente, vehículos de menos consumo de gasolina, más rentables, menos contaminantes, con tecnología de punta, que reducen el esfuerzo humano y la operación y maniobrabilidad. Hablaron del fracaso del modelo de basuras de Petro, pero este nuevo esquema permitió que la gente dejara de pagar en sus facturas de aseo 37.505 millones solo durante el año 2013. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que al sacarle esta plata del bolsillo a los 4 proveedores privados que monopolizaban el negocio de las basuras, para que la gente pagara menos en sus facturas, fue el garrafal error que cometió Gustavo Petro y por el cual el doctor Ordóñez, en su momento el procurador, destituyó de su cargo a Petro. Aquí tenemos unas cifras de lo que representó en su momento el programa de basuras ceros. Tenemos un aumento en la cantidad de toneladas recogidas, una disminución en el pago a proveedores, es decir, por el mismo servicio, en recogiendo más toneladas estamos pagando menos, lo que conlleva a un valor por tonelada, una disminución en el costo por tonelada. Más interesante aún es ver las toneladas de residuos potencialmente recuperables. Es decir, se le dio prioridad a poder reciclar y salvar lo que se podía salvar de la basura para generar menos contaminación y menos ocupación de volumen en los rellenos. Otro punto interesante fue el trabajo que se le dio, que se le dignificó a los recicladores en Bogotá. Bueno, otro de los puntos en los que trabajó la alcaldía de Petro fue en el tema de reducción de embarazos en adolescentes. Entonces, esto es muy bueno porque al disminuir ese riesgo de que salgan más niñas embarazadas, pues reducimos también las posibilidades de más muertes por desnutrición, más muertes por pobreza, ¿sí? Y la oportunidad de que estas niñas, en vez de estar embarazadas, pues puedan estudiar, puedan trabajar y puedan mejorar su calidad de vida. Del número que fuese, lo importante es que sí se vio una disminución. Entonces, aquí tenemos otras cifras relacionadas con este tema de la mortalidad infantil, donde podemos ver, aquí dice textualmente, según cifras oficiales, el gobierno Petro logró que por primera vez en la historia de Bogotá, la tasa de mortalidad infantil por cada 1000 nacidos vivos se redujera casi un dígito. Entonces, esto me gustaría que lo investigaran. La subdirectora de Vigilancia de Salud Pública, Luz Adriana Zuluaga, le explicó a El Nuevo Siglo que para el 2014 la cifra bajó a un dígito, es decir, a 9,6. ¿Qué pasó con la estigmatización de que sí hubieron muertes dentro del programa de territorios saludables? Desafortunadamente, el hecho de decir que aunque directamente se hubieran reportado 0 casos de muertes por desnutrición, habían otras muertes asociadas por diarreas, por enfermedades pulmonares, que pues están relacionadas con la desnutrición, pero que finalmente pues desembocan en casos de muerte. Esa fue la excusa para decir que el programa de territorios saludables no era un buen programa. ¿Y qué ocurrió? Con la salida de Petro de la alcaldía,
los lugares donde funcionaba el programa de territorio saludable fueron pues un punto de controversia entre Petro y el alcalde Peñalosa, tanto así que tristemente este proyecto fue suspendido y se dejó sin trabajo a más de 7.000 personas que estaban vinculadas de manera directa e indirecta, personal médico, se quedó. Entonces aquí les quiero mostrar los resultados de un indicador que encontré relacionado con el tema de mortalidad infantil en Bogotá. En los años del 2012, 13, 14 y 15 vemos que se empieza a reducir drásticamente la mortalidad infantil en Bogotá. Justo estos años son los años en los que el señor Gustavo Petro está haciendo las veces de alcalde. Yo me pregunto, una persona castrochavista, un asesino guerrillero, socialista, populista, trabaja en pro de reducir las tasas de mortalidad infantil. Si realmente Gustavo Petro fuera la representación de Venezuela, las cifras no mostrarían un descenso en la mortalidad infantil, sino que hubiesen mostrado un aumento sustancial en la muerte de niños. Contrario a esto, podemos ver que del año 2015 al 2016, cuando es eliminado el programa de territorios saludables que tenía Gustavo Petro, encontramos que para el 2016 la mortalidad infantil aumentó un 2,5%, por primera vez en más de una década, es decir, el incremento, el delta, fue bastante alto, cambiando la tendencia que venía en permanente descenso. Igual situación ocurrió con la mortalidad en menores de 5 años y mortalidad por neumonía también. ¿Esto qué significa? Yo no tengo nada en contra del señor Peñalosa, pero pues Peñalosa a todas luces es un político de derecha, ¿cierto? Que se supone que no nos va a llevar al castrochavismo, pero ¿qué se encontró? Que se deterioraron varios indicadores de salud pública y lo que significa que sus políticas han fracasado. Aquí les traigo otra cita. El concejal Manuel Sarmiento calificó como extremadamente graves las denuncias de las agremiaciones de los médicos especialistas de Bogotá, según las cuales en el primer año de gobierno de Enrique Peñalosa se empeoraron varios indicadores de salud pública en los que se destaca el aumento de la tasa de mortalidad infantil. Me pregunto yo, si el doctor Petro fuera un castrochavista, ¿por qué se ha preocupado por disminuir la mortalidad infantil? ¿Y por qué el gobierno de derecha, los gobiernos de derecha en términos generales, que no trabajan, que no se preocupan tanto por estos indicadores, entonces lo acusan de querer volver a Colombia como Venezuela? Es una cosa totalmente ilógica, contraria y absurda. Bueno, aquí tenemos más datos en este sentido. Como les digo, ustedes pueden confirmar estas informaciones, pero en términos generales lo que quiere decir es que el gobierno de Gustavo Petro hizo su esfuerzo por disminuir la mortalidad de niños. Es inaceptable que sigan muriendo niños en la ciudad por hambre y por enfermedades que son totalmente prevenibles, como el caso de la diarrea, señaló Sarmiento. Aquí me encontré un tuit del Consejo de Bogotá, que está reportando 272 casos de desnutrición en el 2016, que representan un incremento de más del 1000% con relación al 2015. Muy triste. Bueno, respecto a este tema de la reducción de la mortalidad, entonces encontré otra cita donde dice que la disminución de muertes de menores por neumonía de 144 casos en el 2011, la cifra pasó para el año 2015 a 31 casos reportados.
Durante los 4 años de la administración, los casos de mortalidad en niños de 0 a 1 año presentaron las tasas más bajas. Del 2014 al 2015 se pasó de 847 a 733 muertos. Esto equivale a una variación del 8,6%. Bueno, uno de los programas más novedosos fue el de Territorios Saludables. A través de este fue posible beneficiar a más de 924.000 familias y 3.700.000 personas en las 20 localidades de Bogotá. Entonces, yo quiero preguntarles, ¿esto es lo que hace un político castrochavista? ¿Reducir la mortalidad por enfermedades y por desnutrición en los niños? Bueno, en cuanto al apoyo en la primera infancia que encontré, diseño e implementación de nuevas modalidades de atención integral para la primera infancia, identificación, medición, denuncia y restablecimiento de derechos de niños y niñas en situaciones de maltrato o violencia. Como podemos ver, el porcentaje de avance son unos porcentajes altísimos, 211% y 270%, es decir, resultados superiores a la meta prevista. Y aquí tenemos unas fotos del centro Acunar en Fontibón, que fue abierto durante la alcaldía del castrochavista y izquierdista populista Gustavo Petro. Bueno, también hubieron médicos en la Bogotá Humana que trabajaron en todo el tema de prevención. Visitaron 866.000 hogares para hacer prevención en salud casa a casa. La mortalidad perinatal cayó de 36%, de 36 por cada 1.000 nacidos vivos a 14,7, es decir, 2.000 por año. 2.000 por año pudieron nacer y vivir. La mortalidad infantil cayó de 16,7 niños por cada 100 nacidos vivos a 9,4. En resumen, esta estrategia de los médicos de la Bogotá Humana visitando hogares, haciendo prevención en salud casa a casa, fue otra estrategia exitosa de la administración del castrochavista Gustavo Petro. Bueno, el alcalde Petro entregó tabletas digitales para equipos médicos en territorios saludables. Esta fue otra cosa interesante que encontré. Se ha hablado muy mal de la gestión de Petro, nadie reconoce o muy pocos medios de comunicación públicos reconocen la gestión de Petro y por eso hay tanta confusión en el tema de la gestión de Petro. No es mucho lo que se sabe, por lo menos favorablemente. Cosas negativas, todas las que se quieran, pero en cosas positivas, realmente la gente tiene un gran desconocimiento. Yo los invito a que leamos, a que investiguemos, antes de estar repitiendo de pronto lo que dicen los medios de comunicación o lo que dicen los mismos políticos corruptos de siempre, que en vez de estar enfocados en hablar de sus propuestas, de cómo van a reducir el hambre en Colombia, de cómo van a acabar con el flagelo de la violencia, se han dedicado a criticar y a hablar mal de la gestión de Petro, sin cifras, sin datos, sin estadísticas, solamente con comentarios malsanos que no tienen ninguna sustentación y ninguna argumentación. De Petro se ha dicho también que es una persona de pronto orgullosa, egocentrista, pero yo he analizado, el tema es que si Gustavo Petro no habla sobre su gestión, nadie va a hablar sobre su gestión. Entonces, casi que ya le ha tocado poner el huevo y cacaraquear, como dicen por ahí. ¿Qué más encontramos? Hay otra estrategia de la alcaldía Petro que se llamó los CAMAT, que son centros de atención móvil a drogodependencia. Es decir, sistemas diseñados para la atención a los habitantes de calle en los sectores del Bronx, San Bernardo, Mártires y el Cartuchito, el Amparo en la localidad de Kennedy.
en los cuales se atendieron más de 2.400 personas en condición de vulnerabilidad. Yo vuelvo y pregunto, ¿un gobierno castrochavista, como tildan a Gustavo Petro, se preocuparía por los drogadictos? Ahí les dejo esa pregunta. Otra cosa que hizo el gobierno de Petro en su gestión en la alcaldía fue garantizar el mínimo vital de agua para estratos 1 y 2. Y vuelvo y les pregunto, ¿ustedes creen que una persona que solo le interese acabar con el país se preocuparía de garantizar el agua para los estratos 1 y 2? Donde sabemos que no solo en Bogotá, en toda Colombia es un problema muy grave que genera muchas enfermedades y muertes, la falta del acceso a agua potable, y que este señor venga y se preocupe por garantizar el agua a esas personas. No tiene sentido que lo acusen de querer volver a Colombia como Venezuela, cuando lo único que hizo Gustavo Petro fue preocuparse por garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de personas vulnerables, precisamente de los que tienen menos recursos. También trabajó mucho por la educación. Gustavo Petro tiene clara una vaina, y es que para cambiar este país tenemos que mejorar la calidad de la educación, pero antes tenemos que garantizar que los niños coman, porque si un niño no está bien nutrido, no va a poder dar resultados académicos. Por eso, él se enfocó en la nutrición, en la salud y en la educación. Si queremos que Latinoamérica, que Colombia brille en Latinoamérica, en cuanto a educación, en cuanto a calidad de la educación y mejorar nuestros resultados ICFES y podernos comparar con estándares internacionales, tenemos que hacer trabajo mancomunado en todos esos eslabones que les acabo de mencionar. Y en esto el señor Petro la tiene clara, la tiene clarísima, y cosa diferente ha pasado con los demás gobiernos, que les ha importado muy poquito el tema de la educación, de invertir en educación. Todos sabemos que nuestra prioridad ha sido la guerra, invertir en la guerra, comprar armas, antes que preocuparnos por el tema de la educación. Entonces, tenemos evidencias del trabajo que el señor Petro hizo en el tema del número de horas, de aumentar el número de horas de los chicos, es decir, jornada única, pasando de 30 a 40 horas de estudio, mejorar la infraestructura educativa en colegios. Seguramente cometió errores, seguramente si prometió 1.000 colegios no pudo hacer 1.000, pero el hecho de que hubiera hecho 25 colegios, que hubiese dejado otros 25 proyectados, cuando ha tenido toda una red de enemigos que no lo han dejado trabajar, realmente esto significa mucho. Aquí nos hemos dedicado a criticar en vez de ver el lado bueno de lo que se ha hecho. Bueno, también el aumento en el presupuesto para la educación es algo poco convencional, porque normalmente, pues como les decía, los presupuestos para educación son de los más limitados. Ejemplo de esto es la Universidad Nacional, que todos los años le recortan el presupuesto. Petro, por el contrario, quiso aumentar el rubro de inversión en educación, y pues los resultados en esta gestión, aunque no se mostraron en medios de comunicación, los resultados están, ustedes pueden investigar. Los de Petro son corruptos. Todos los que hablan mal de Petro lo relacionan con castrochavismo. Ustedes pueden investigar acerca de esos personajes. Tienen historial asociado a mermelada, a contratos otorgados de manera irregular, paramilitarismo, etc. Pero esa es una investigación que cada uno de nosotros como colombianos
como colombianos de a pie, debemos hacernos y debemos investigar por nuestra cuenta y no dejarnos afectar por lo que digan, sino porque nuestro discernimiento y nuestra investigación nos lleve a sacar esas conclusiones. En el tema de seguridad, Bogotá registró la tasa de homicidios más baja de los últimos 30 años. Yo me pregunto, ¿un gobierno castrochavista se preocupa por reducir la tasa de homicidios? Bueno, Petro hizo llave con la Brigada 13 del Ejército que tiene la jurisdicción de Bogotá para sacar un decreto que prohibió el porte de armas de fuego, incluso con salvoconducto en todos los lugares públicos las 24 horas del día. Me parece una medida sana que contribuyó a reducir esa tasa de homicidios. Bueno, también aquí se menciona el Plan Cuadrante de la Policía, que es un programa nacional que ayudó a alcanzar los bajos índices de homicidios. Bueno, desarme ciudadano. Entonces aquí tenemos una tasa de homicidios reportada para el año 2014, donde lo que vemos es que en Bogotá, en el año 2011, la tasa de homicidios era de 22,15, para el 2013 bajó a 16, para el 2014 fue de 17, pero en términos generales, Bogotá pues tiene una tendencia de reducción de homicidios, y aquí lo interesante que se menciona en este texto es que la tasa de homicidios experimentó una reducción histórica, al pasar de 22 casos por cada 100.000 habitantes en el 2008 a 17 en el 2012. Bueno, otra de los frentes de trabajo de Gustavo Petro que fue muy criticado fue el tema de la movilidad. A Petro se le acusa de haber gastado dinero importante en unos estudios para el metro. En esos estudios se concluyó que el metro debería ser subterráneo. Hoy en día esos estudios los archivaron y ya entonces están diciendo que el metro tiene que ser, no puede ser subterráneo, sino que tiene que ser vía aérea, digamos por encima, no por debajo de la tierra. Lo importante es que lo hagan y que funcione. Pues si no les parece que ese estudio haya servido, está bien que lo archiven, pero lo importante es que arranquemos con el tema del metro, que hagamos algo, porque pues aunque criticaron a Gustavo Petro, el único estudio técnico serio ha sido el estudio que se mandó a hacer durante la administración del señor Petro. Y aunque pues se diga que no hubieron gestiones, sí, aquí se menciona que se abrió Transmilenio por la 26 y la 10ª. Bueno, entonces aquí tenemos otra multa que le fue impuesta a Petro, otra sanción por otro tema de detrimento patrimonial. Esta vez, ¿qué fue lo que pasó? En el caso de Transmilenio, Petro sacó una norma donde se rebajaba el costo del pasaje de Transmilenio durante su administración en las horas valle. Este pasaje pasó de 1.700 a 1.400 pesos. El argumento es que esto se hizo sin tener estudios técnicos. Yo me pregunto, ¿un gobierno castrochavista se preocupa por bajarle el pasaje, así fuese en horas valle, para que las personas sintieran un alivio en sus bolsillos? Yo me pregunto, me gustaría que ustedes también hicieran ese análisis, porque yo lo que veo acá es una persecución contra las medidas o las propuestas
que hizo el señor Petro, que finalmente lo único que buscaban era beneficiar a las personas de a pie. En el caso de la protección de los animales, ¿será que Chávez o Maduro se preocupan de estos temas? ¿O será que Chávez o Maduro están preocupados por disminuir el material particulado y las partes por millón de contaminantes que respiramos en las ciudades? Interesante. Entonces, Gustavo Petro se preocupó por el cambio climático. También se preocupó por la recuperación de quebradas de los cerros orientales. Es decir, durante su mandato, el distrito intervino unas 45 quebradas y mejoró la calidad del aire por primera vez en 15 años. En esta gráfica podemos ver claramente desde el año 2000 hasta el año 2010 que aunque sí hubo una reducción, el pico de contaminación del aire estuvo hacia el año 2005. Sin embargo, en ninguno de estos años el índice estuvo por debajo de la norma, esto se mide en UG por metro cúbico, y el valor de la norma está en 50. El único gobierno local que logró reducir esa contaminación del aire fue el gobierno del castrochavista, corrupto, comunista, izquierdista, populista, Gustavo Petro. Yo me pregunto nuevamente, ¿será que si este señor fuera tan malo como lo pintan, se preocuparía por temas como el medio ambiente, como el cambio climático? Bueno, otro de los frentes fue el Canal Capital. El Canal Capital fue reestructurado, se revieron espacios de discusión. De lo que más recuerdo de este programa, cuando estuvo en la cabeza el señor Holman Morris, fue que se preocuparon por crear espacios de pluralidad ciudadana, como preocuparse por la parte multicultural de la ciudad, o sea, como acoger a todo el mundo, a negros, a blancos, a mestizos, a indígenas, incluso las comunidades LGTB. Fue una cosa que me pareció bastante interesante. Cambiar un poco los contenidos y hacer un poco de memoria histórica, ¿no? Bueno, en el tema de la protección a la comunidad LGTB, esa es otra cosa interesante que hizo el castrochavista populista del Gustavo Petro. Se preocupó por apoyar y proteger un poco a estas comunidades. Sus detractores lo acusan de clientelismo. Entonces aquí les traigo una cita donde menciona que la tercerización laboral en el Estado no solo tiene el propósito de reducir el gasto en las entidades públicas, porque de hecho no lo hace, genera nóminas paralelas que encarecen su funcionamiento y se suman a la complejidad de la disfuncional administración del Estado. En la práctica, la tercerización laboral o el contrato esto debe ser órdenes de prestación de servicios, es una herramienta utilizada por los mandatarios para pagar deudas públicas o aceitar sus estructuras. Aquí mencionan que Petro no fue la excepción, que sus políticas de tercerización fueron más audaces que las de Samuel Moreno, aun cuando en sus discursos de campaña se pronunció en contra de este fenómeno. Aurelio Suárez, en minuciosas investigaciones que no han sido refutadas por el exalcalde, mencionó numerosos casos que van desde el magisterio hasta su proyecto de basuras. Yo entré a este link y encontré por qué estaban hablando de este tema de clientelismo de Gustavo Petro. Y básicamente estaba dado por los 6.000 médicos que él contrató por prestación de servicios para el apoyo de los programas de territorio saludable. Pero si vamos a haber quitado territorios saludables, a pesar de que fueran nóminas paralelas, a pesar de que fueran contratos por prestación de servicios,
ha sido más negativo que positivo, porque haberlo quitado ha representado que las tasas de mortalidad en niños se hayan incrementado sustancialmente. Entonces yo me pregunto, ¿estamos viendo el árbol y hemos dejado de ver el bosque? O sea, no podemos partir del hecho de que la contratación, sea o no sean nóminas paralelas, sea o no sea prestación de servicios, un modelo de contratación ideal. Lo importante es que generó 6.000 empleos para médicos y enfermeras, más de 7.000 empleos, sumando las personas que de manera indirecta estaban contratadas. Y además de esto estaba apoyando a los niños, estaba evitando que se murieran nuestros niños en Bogotá. Entonces, gracias a esto, le quitaron, cambiaron ese modelo y dejaron sin empleo a estas 7.000 personas. Y con los resultados que tenemos ahora, los resultados de que pues, se ha incrementado la mortalidad de los niños. Dices que se ha preocupado por construir una mejor sociedad es precisamente el castrochavista, populista, guerrillero, asesino, todos los calificativos que le han dado, es el señor Gustavo Petro Urrego. Muchas gracias.